una emergencia en su casa. Sí, Así y que, yo recibí varios mensajes de personas que no iban a poder estar hoy día, la Olguita, por ejemplo. Eso. Así que empecemos nomás. ¿Les ¿Ya? parece? Sí, me parece. Bien. Voy a compartir pantalla. Ya. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Ya se van a unir Dándole los que foto vienen al cuadro, donde salimos todos. Chuches. Ya vamos. Ya van a ir ingresando los demás. Bienvenido a esta sexta sesión de nuestro curso Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en Educación Técnico Profesional desde la perspectiva de trabajo colaborativo y aprendizaje recíproco. La siguiente. Los objetivos de hoy serán reconocer la oportunidad y condiciones para el cambio conductual desde los fundamentos del programa Contrúyete, que ya llevamos trabajando durante todo este proceso, identificar los conceptos clave y estrategias de abordajes específicos para la habilidad de la perseverancia, una de las dimensiones del Contrúyete también, y aplicar estrategias diversificadas. Un momentito. Para implementar el plan, súper importante, hoy día vamos a trabajar bastante sobre eso, del desarrollo del plan de desarrollo de habilidades socioemocionales para sus establecimientos educativos. Entonces, la ruta de hoy de este webinar, como siempre, vamos a tener nuestro esperado momento de la semana, el momento de bienestar, Conócete. Y Ivonne hoy día nos va a hablar sobre la plasticidad cerebral y sobre el cambio. Vamos a analizar las dimensiones Elígete, específicamente la perseverancia, como hablábamos recién. Vamos a ver cómo nos ha ido en este avance de la primera parte del plan, que algunos ya lo han ido mandando, otros lo hicieron durante hoy día antes del seminario, o sea, del webinar, y vamos a ver cómo nos estamos organizando y vamos a ver los desafíos de la semana correspondiente. Hay que recordar que esta semana va a ser un poquito más larga, porque recuerden que el día 16 es feriado, entonces nos vamos a ver hoy 9 y la próxima vez que nos vamos a reencontrar va a ser el 23, jueves 23. ¿Ya? Eso. Ivonne, cuando tú quieras. Bien, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a conversar hoy día en el momento del bienestar. Vamos a seguir trabajando no porque ya terminamos de abordar una dimensión, siempre vamos a estar en el tema constantemente, ¿cierto? En el tema del autoconocimiento, la autorregulación, y profundizando la colaboración y profundizando, ¿cierto?, la conciencia social. Hoy día vamos a empezar por algo que es el cuerpo en movimiento. Nosotros estamos con un objetivo que es terminar o iniciar, más bien dicho, un plan para empezar a trabajar en algún nivel o en varios niveles con las habilidades socioemocionales. Entonces, antes de ya comenzar, yo les quiero preguntar de pura curiosa nomás, porque esta emoción de la curiosidad es bastante, digamos, me aborda, ¿no? Quisiera saber que si alguno de ustedes pudo hacer el ejercicio de la escucha atenta. Si ustedes pudieron trabajar con alguien, con algún alumno, con algún colega, ¿quién pudo hacer este ejercicio de la escucha atenta? En mi caso no llamo mucho a los alumnos porque siento que puede ser un poquito como intimidante, pero sí trato de tener alto contacto con los chiquillos por WhatsApp, y esta semana tuve una conexión súper entretenida con una alumna.
¿ya? Que me pasó que era como que siempre hablaba lo justo y preciso y nada más. Entonces le traté de hablar como por el contexto que es como lo que le gusta a ella, y le dije, pucha, quiero que tengas presente que puedes contar conmigo para hablar de lo que sea, incluso de videojuegos y cosas ñoñas, le dije, porque yo igual soy súper ñoño. Y entró por ese lado y me empezó a hablar como de un personaje con el que ella jugaba, pero ese personaje después se trasladó a la vida real y terminamos hablando como de cosas súper importantes de ella, y ella súper agradecida recibiendo consejos. Y yo estaba como súper contento porque supe abordarlo súper bien en una forma en la que ella se pudiera sentir cómoda, liberándose y hablando muchas cosas con uno. Súper bien, Luis, súper bien. La Entonces escucha hizo súper atenta bien el y tema la de la habla escucha. también atenta. Muy bien. ¿Alguien más quiere contar alguna experiencia sobre el tema de la escucha atenta? Brevemente para que continuemos. Yo, Leticia. bueno, yo hoy tuve una de esas conversaciones de escucha atenta con un apoderado, porque yo estoy siempre en comunicación con ellos a través del WhatsApp por cualquier información. Pero hoy dio la casualidad que llamé a un apoderado porque me escribió muy afligido, porque resulta que ayer era el plazo para entregar las guías del colegio. Entonces, ella fue al revés, ella me escuchó a mí en realidad. Y fue bastante agradable porque sentí apoyo de parte del apoderado en relación a la actitud que está teniendo su hija de no querer hacer las tareas. Y ella, como le digo, me escuchó atentamente y entendió bastante la problemática que yo tenía. Pero yo también la entendía a ella porque ella me decía que tenía dificultades económicas básicamente, pero que pese a todo estaba tranquila. Entonces fue bastante grato el momento, a pesar de por qué era el llamado de esta alumna que no está cumpliendo con las tareas en el fondo. Pero Mira qué bien. fue un momento bastante agradable, de hecho hablamos más de media hora. Bueno, cada vez que estamos en una escucha, ¿cierto? En una escucha atenta y también en un habla atenta, eso produce ciertas sensaciones de mucho agrado y bienestar. Son habilidades que tenemos que desarrollar, mejorar y que sobre todo tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Yo les motivo, les invito a que ustedes hagan los ejercicios, ¿cierto? Siempre que se van dando, si bien nosotros no estamos calificando esos ejercicios, son experiencias que te permiten reflexionar sobre estas habilidades. Ahora yo les voy a invitar entonces a que vamos a reflexionar en la forma con que nosotros nos desplazamos, ¿no? Hay ciertas disposiciones que a veces el cuerpo de cada persona tiene una disposición a un movimiento más que al otro, ¿ya? Entonces, el movimiento de la estabilidad, vamos a tomar conciencia en el fondo que el movimiento de la estabilidad es un movimiento que va hacia abajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a acomodar bien en la silla o en el sillón donde estemos y fíjense, vamos a poner las manos acá, así, ponemos las manos así, pero a la altura un poco más abajo. En la pantalla no se va a ver. Pero la idea es que vamos a hacer la experiencia del movimiento de estabilidad, que es haciendo este movimiento así, como hacia abajo, ¿ya? Con todo el cuerpo, sintamos ese movimiento como que nos quiere llevar como hacia abajo, ¿ya? Entonces, un movimiento estar estable. Este movimiento, siéntelo en tu cuerpo, es el movimiento de la estabilidad, ¿ya? Es como que todo el peso del cuerpo va hacia abajo. Ok, bien. Descansemos. Y ahora vamos a hacer un movimiento que tiene que ver con la flexibilidad. Este movimiento va hacia arriba, ¿ya?
Entonces, hacia arriba como si fuera buscando algo, como que se quisiera encontrar, indagar. Muevan sus brazos de esta manera, así como inventen cosas, así como que estuvieran con una danza, pero están como ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por allá? Voy a indagar por aquí, ¿cierto? Y estos movimientos van de un lado hacia el otro. Bien, descansamos. Ahora vamos a experimentar el movimiento de nuestro cuerpo de resolución, ¿ya? Esta tendencia del cuerpo a la resolución, y esto lo vamos a hacer así, como que adelante hay un foco y yo digo pa, 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 vamos, vamos, pa, 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 pa. Es un movimiento como, ¿cierto?, de la danza más de tecno, así como movimientos cortados, ¿no es cierto? Ese movimiento es un movimiento hacia adelante, ¿ya? Hacia adelante. Y vamos a experienciar el movimiento hacia la apertura, ¿ya? El movimiento hacia la apertura es un poquitito como atrás, así como para dar como este movimiento de que uno va como a abrazar, como que busca esto de encontrarse con el otro. Experimenten esta sensación como que ustedes están con los brazos abiertos, tratando de acoger, de llamar, de contener, que haz lo que tu cuerpo está sintiendo respecto de, ¡ay, sí! Es como hacia atrás y vuelve hacia adelante porque quiere abrazar, porque quiere contener, sostener. Y ahora vamos a centrarnos. Hemos hecho estos 4 movimientos y ahora vamos a centrarnos tranquilamente. Vamos a cerrar nuestros ojos, apoyando bien la espalda en la silla o sillón donde estemos. Y por un momento vamos a escuchar nuestra respiración. Al inhalar y exhalar. Inhalamos y exhalamos. Ahora pon atención y piensa y siente cuál de estos 4 movimientos de tu cuerpo es el que estás tú, que más permaneces. Tu cuerpo tiende a la flexibilidad, buscar por un lado, por el otro, tiende a, ¿cierto?, la resolución, o a lo mejor tu cuerpo está en la apertura, o a lo mejor tu cuerpo está más bien en la estabilidad. Trata de hacer un poquito de conciencia y trata de autoobservar dónde habitas más tú, en cuál de estos movimientos tú crees que habitas más. Ninguno de ellos es un movimiento que puede decir es negativo o positivo. Son movimientos, disposiciones corporales en que nosotros nos desplazamos en la vida. Pero en este momento vamos a hacer una toma de conciencia. Recuerden que nosotros estamos trabajando desde el aprendizaje integral, y uno aprende con el cuerpo, aprende con las emociones, aprende, ¿cierto?, con su mente, su lenguaje, aprende con su espiritualidad, o sea, inteligencias múltiples, con todo. Pero nosotros estamos tomando estas 3 dimensiones. ¿Hay alguien que haya identificado y decir, yo más me muevo aquí en la estabilidad? No, yo me muevo aquí en la resolución.
no, yo me muevo acá en la flexibilidad, o yo me muevo siempre más bien en este movimiento de apertura, me abro hacia atrás para acoger al otro. ¿Qué impresiones les da? ¿Se han podido identificar dónde está más el movimiento? Si no lo han podido hacer aún, no importa. Voy a explicar, bienvenida Olguita, voy a explicar un poquito para que nos quede más claro mientras ustedes siguen reflexionando sobre el tema. Vamos a desarrollar un poquitito para que podamos identificar entonces estas disposiciones al movimiento, ¿no? El cuerpo, ¿cierto?, de las personas va aprendiendo una forma de estar en las situaciones y en la vida. A veces se queda más en la estabilidad, que es un movimiento como hacia abajo, ¿no? Es como este movimiento, en el fondo, que es que el cambio me complica, a mí me gusta como tener las cosas bien ordenaditas, entonces a mí me complica mucho cambio que me cambien las reglas del juego, digamos. Es como una tendencia a quedarme aquí en el lugar. ¿Para qué vamos a cambiar si siempre lo hemos hecho así? Entonces, esto es el movimiento de una tendencia a la estabilidad. Oye, hagamos esta cosa nueva, qué sé yo. No. Yo me quedo aquí. ¿ya? Me quedo aquí porque aquí estoy bien, estoy cómoda. Luego tenemos un movimiento que es hacia la flexibilidad, ¿ya? Que es como un movimiento hacia arriba, así como buscar, como buscando, como creando el movimiento, como que está explorando, está buscando maneras diferentes de inventar, de buscar cosas originales. Entonces siempre está como en movimiento, hacia allá, hacia acá. Ese también es un movimiento, ¿no? Una disposición al movimiento. También está personas que siempre están, o generalmente habitan, la disposición corporal de la resolución. A ver, Celeste, esa cara, Celeste. No, usted hizo esto, Celeste, Luis, veamos, no sé, Olguita, usted hizo, vamos, bueno, lo que se va a hacer es lo siguiente. Entonces, también hay personas que viven preferentemente o mayoritariamente en ese movimiento. Y también están las personas que viven más en la apertura, ¿no? Esto como ese movimiento que me lleva hacia atrás, pero es un movimiento como que yo me hago un poco hacia atrás, me retiro, pero para, ¿cierto?, ceder el espacio para acoger y contener y armar vínculos y venga para acá, yo le puedo ayudar. Entonces, estamos como transitando a veces en estos movimientos. A veces nos quedamos mucho rato en uno. Y el cuerpo se empieza a aparecer, ¿no es cierto? Empieza a aparecer este movimiento de la estabilidad o aparece la flexibilidad y uno dice, ¡ay! Nunca se queda quieto, pero si ahora está metido en 10 proyectos, no sé qué, en esto, en este otro. No, acá, oye, no, aquí las cosas se resuelven claritas. O esto que es la apertura de decir, oye, siempre tiene esto de acogida. La pregunta entonces, yo sé que ya ustedes han conversado con ustedes mismos y quizás ya alguno dice, oye, yo me identifico más con este o me identifico más que me muevo en este otro. Si alguien nos quisiera compartir este nuevo o este aprendizaje o este darse cuenta. Hola. ¿Quién está hablando? Carrie. Yo, la Carrie. Ya. Sí, hola. Hola. Ya, mira, dentro de los 4 que acabamos de ver y que trabajamos recién, tengo mucho de 3, ¿ya? De la resolución, de la flexibilidad y de la apertura. Creo que estos últimos años he aprendido más sobre la apertura, el tema del acoger, del poder estar atenta a otros, ¿ya? Y eso me lo ha enseñado un poco lo que es el liceo, el trabajar con este tipo de niños que son más vulnerables y que necesitan de uno de forma diaria,
ya más cuando uno tiene una jefatura que trabaja 24/7. ¿Ya? En el tema de la flexibilidad, no me complican los cambios, no tengo miedo a los cambios, entonces no es algo que me asuste, que me dé mucho temor. No, al contrario, soy una persona bastante abierta a lo que son los cambios. Y creo que soy muy resolutiva. Eso es lo que más me caracteriza. El que si alguien viene con algún tipo de problema o hay algún tipo de conflicto dentro del lugar donde uno está trabajando, la escucho, tengo una escucha bastante activa y trato de inmediatamente, a medida que estoy escuchando, de buscar la resolución. Entonces creo que ahí me quedo yo un poco más, en lo resolutivo, más que en lo otro. Bien, gracias. ¿Quién más quiere compartir? ¿Se ha identificado? ¿Si se da cuenta? O puede también comentar, si no es el momento de comentar sobre sí misma, sobre sí mismo, a lo mejor puede ser sobre los estudiantes, porque nuestros estudiantes, si uno los observa en el aula, hay algunos que tienen más una tendencia que otra. No todos son de la misma manera, también puede ser. ¿Alguien más quiere comentar? Olga. Yo creo que el ser humano tiene un poco de todo, ¿ya? Pero va a primar el momento que uno esté. Entonces, y en una sala de clases, eso lo determinan muchas veces los niños. Los jóvenes determinan porque uno se tiene que adecuar al momento de llegar a una sala. Y a veces uno piensa que el curso es muy complicado y llega y está en una taza de leche. Entonces, plop, y hay que, porque ya uno iba predispuesta, sabía que ese curso era complicado, pero hay un cambio. Entonces yo creo que existe en cada persona un poco de las cuatro. Siempre va a primar una más que la otra, siempre. Pero al entrar a una sala de clase, yo creo que el ambiente que está en la sala de clase es lo que determina en ese minuto cuál es la que vamos a tener que usar más. Es lo que yo pienso. Así es, y también qué sorpresa cuando uno llega a una sala y está la estabilidad. Sí. Cuando uno esperaba a lo mejor una total flexibilidad, unos para allá, otros para acá, y están todos, oh, me equivoqué, no es lo que me dijo el otro colega. Gracias, Olguita. Ya. ¿Quién más quiere compartir impresiones sobre esto? Yo quería decir una cosa cortita, que claro, estoy muy de acuerdo con lo que dice Olga, uno como que experimenta esto, va transitando, depende que las situaciones de la vida, pero yo me acabo de dar cuenta que siento que estoy en una, pero me gustaría estar en otra. Quizás me he quedado mucho rato en eso de resolutivo y me gustaría estar en ese que contiene, ¿cómo se llama? Apertura. Ese me gustaría estar en ese momento ahora. Pero no. Gracias, Celeste. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo creo que... Sí, perdón, Rodrigo. No, cortito lo que iba a decir nada más, que yo creo que tiene que ver con lo que dice Celeste, un poco con la personalidad de cada uno. Porque yo, por ejemplo, en el liceo me cuesta dejar mi personalidad respecto del momento. O sea, el momento puede ser un momento crítico o puede ser un momento equilibrado en la sala de clase o en el taller. Y yo en general soy así como muy flexible, o sea, no soy así. Incluso me he llegado comentarios negativos por eso, porque no me puedo a veces empoderar de la situación, sino que simplemente la dejo que continúe hasta cuando se equilibra sola. Al igual que con los alumnos, cuando yo converso con ellos, no soy duro, no soy de tantas reglas. Más que nada soy de hacer cosas y de mantener una comunicación. Pero es porque soy así nomás. O sea, mi tendencia es ser un poquito más flexible. Eso. Bien.
Yo creo que Bueno, también va en Lidia. el pasar del tiempo, la experiencia que uno tiene como docente en los años, cuando recién es joven uno llega así como con muchas cosas y va aparatosa y quiere hacer esto, lo otro, y hay veces que después va pasando el tiempo y uno como que ya va más escuchando, acompañando, sobre todo a los jóvenes, uno escucha. Yo me he dado cuenta que este año a las chicas las escuchaba mucho los comentarios y veía su desgano a veces, su poca participación, entonces por ahí le buscaba por el ladito, por un ladito, por el otro, tratando de llegar a un consenso para lograr con ellas algo. Pero eso me lo ha dado a mí el tiempo, mi trayectoria, el tener también hijos grandes, porque eso es lo otro, porque cuando uno tiene hijos chicos actúa de una manera, pero ya tiene hijos, ya pasó la etapa adolescente, ahora ya los dos son profesionales, y eso mismo a uno, la experiencia lo va haciendo a comportarse de otra manera, y escuchar más. Creo que eso es para mí personalmente, la experiencia, el estar más viejito, más relajadito, pienso. Justo que la experiencia que dice nuestra querida colega, la experiencia nos va dejando una manera de actuar en el mundo. Aquí lo importante es que ojalá yo me pueda desplazar, como decía Olga, en estas distintas disposiciones para identificar qué posibilidades me abre cada una de ellas, ¿no? Y siempre volver a centrarme, ¿no? Volver a centrarme para poder autoobservarme y para poder saber dónde estoy. Y como decía también, hay momentos en que es importante la apertura. En este momento que estamos pasando, todos hemos tenido que, de alguna manera, aprender cómo este movimiento, la apertura de contener al otro que lo está pasando mal, al otro que tiene alguien enfermo. Es decir, este movimiento, si no lo habíamos experimentado, lo estamos experimentando porque de alguna manera nos ha tocado la sensibilidad y la empatía y hemos hecho este movimiento así como para acoger al otro, ¿no? Nos han importado mucho los vínculos, ¿no? En este último tiempo. Pero también hay otros momentos dentro de este mismo contexto donde tenemos que estar en la resolución. Bueno, como decía Leticia, la madre entiende muy bien lo que está pasando con la hija, pero sin embargo, ella como docente y la mamá tuvieron un diálogo que las va a poner seguramente en la disposición de resolución frente a esta niña, que efectivamente habrá que hacer algo de averiguar qué está pasando con ella, qué vamos a hacer, pero cómo la vamos a nuevamente atraer, cómo la vamos a motivar al aprendizaje. O sea, hay todo este movimiento, es una danza, ¿no? Entonces, es una mirada, un ejercicio que les puede permitir a ustedes mirarse a sí mismos y a sí mismas, pero también les permite mirar a los estudiantes. Cuando yo veo, por ejemplo, un estudiante que pasa mucho en la estabilidad, es como raro a lo mejor encontrar un joven, pero que está ahí, siempre sentado o sentada en su asiento, en su puesto, decimos nosotros, nunca comparte con nadie, no va ni a un lado ni al otro, sino que está ahí, está demasiado todo ordenado, nunca sale y juega con los otros movimientos o está, entonces es raro. O también, bueno, ya sabemos y tenemos experiencia con los tremendamente de disposición corporal al movimiento, como son los niños con déficit atencional, ¿no es cierto? Que obviamente que están allá, están acá, no pueden poner la atención, ¿no? Entonces, este elemento queríamos mostrárselo porque justamente para poder ir a la acción
necesitamos ir a la acción, ir al cambio, necesitamos manejarnos, que nuestra corporalidad se maneje como en este flujo, ¿no? En este flujo, pero tener la capacidad de volver al centro. Entonces les dejamos esto, en la plataforma va a haber un video donde ustedes van a poder profundizar sobre este tema con un coach que les va a mostrar a través de la danza por qué cada uno de estos elementos es importante y que es importante volver al centro. Entonces, con este elemento de inicio, nosotros también vamos a ver que nuestro cerebro también parece que pasa de alguna manera por alguna de estas disposiciones, pero sin embargo, nuestro cerebro, ¿cierto?, nos ayuda tremendamente al cambio. ¿Por qué? Porque el cerebro está, y sobre todo pensemos en el cerebro de nuestros estudiantes, el cerebro siempre está en construcción. Y en la adolescencia, esa construcción, ¿cierto?, del cerebro de los estudiantes es una tremenda ventana de oportunidad para el aprendizaje, pero no solamente el aprendizaje académico. Nosotros aquí cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando de aprendizaje en forma integral, ya lo situamos en las primeras sesiones. Entonces, nosotros podemos ver en la imagen, ¿cierto?, las redes neuronales, ¿cierto?, las redes Hebbianas, al nacimiento, podemos ver a los 6 años y podemos apreciar a los 14 años. A esta edad, ¿cierto?, hay una tremenda poda sináptica, ¿ya? Entonces, para poder experienciar esto, de alguna manera uno aprende también con el cuerpo. Les voy a invitar a que pensemos que nuestras manos, pongan las manos así, son una neurona, ¿ya? Nuestras manos son una neurona. Entonces, este es el núcleo de la neurona, y estas serían, ¿qué serían estos los deditos? ¿Conocen cómo se llaman? Las dendritas. Sí, las dendritas. ¿Ya? Sí, bien. Entonces, el núcleo y las dendritas. ¿Y esto cómo se llamaría? El axón, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo? Yo le explico esto siempre a los estudiantes, ¿eh? ¿Cómo se produce? ¿Cómo aprende el cerebro? Una vez lo apliqué en un séptimo básico. Entonces, las neuronas, ¿cierto?, empiezan a hacer una sinapsis. Me hablaron de algo y a lo mejor yo, como que se conectan, pero que no se produce totalmente la conexión. Pero en algún momento, dada la repetición, dada los diferentes estímulos con que uno va teniendo experiencia sobre una temática, las neuronas entonces finalmente producen una sinapsis. Que si nosotros las viéramos, podríamos verlas como así, ¿no es cierto? Que se produce la sinapsis y se producen y se entregan información. Y juntas empiezan a ser, ¿cierto?, las redes Hebbianas, que constituyen todo un aprendizaje y que están en interconexión unas con otras. Ahora, yo estoy hablando de esto, pero absolutamente de mi ignorancia, porque aquí yo creo que Celeste, que es profesora de biología, y otros profesores que están presentes podrían explicarlo mucho mejor. Pero solamente quiero que entendamos o que traigamos a presente, más que entendamos, sino que traigamos a presente que nuestros estudiantes adolescentes están en una tremenda poda neuronal, y que esto es una tremenda oportunidad de una ventana de aprendizaje, una oportunidad para lograr cambios, ¿ya? Solamente contarle que en ese séptimo básico, una niña, después que dijimos, mira, y como que se quieren juntar, pero no se juntan, y en algún momento se juntan y forman una sinapsis. Y la niña me dice, y en ese momento se enamoran profundamente. Entonces fue algo muy lindo porque fue su comprensión sobre el tema, y, ¿cierto?, nuestros chicos, estudiantes, jóvenes, sobre todo nosotros que estamos focalizando en tercer y cuarto medio, no le vamos a poder explicar este lenguaje a lo mejor de que una neurona con otra se enamoran, pero vamos a
usar el lenguaje adecuado para que ellos, ¿cierto?, puedan comprender cómo se produce el aprendizaje. Porque cuando ellos integran la idea de que el aprendizaje se produce, ¿cierto?, como dijimos la vez anterior, por un movimiento aferente sensitivo, o sea, aprendemos con todos nuestros sentidos, aprendemos desde el movimiento, el cuerpo, las emociones, la mente. Cuando ellos entienden que tiene que haber un procesamiento, porque si no hay un procesamiento no hay aprendizaje, para que ellos entiendan de que después que yo ya hago este procesamiento voy a dar una respuesta, un cierto eferente motor. O sea, doy una respuesta y ahí voy a mostrar o voy a demostrar que aprendí. Pero ¿qué está pasando en el cerebro? Es súper importante llegar con estas temáticas a los estudiantes. Les aclara, ¿no? Les aclara cómo se produce el aprendizaje y ahí a lo mejor entienden que a lo mejor usted les hace ver el contenido de esta manera, de la manera B, diversas estrategias para lograr el aprendizaje. Entonces, este estudiante que tenemos nosotros, y todos nosotros también, tenemos esta plasticidad cerebral, pero esta condición de plasticidad cerebral, en una etapa tan importante como es la etapa de la adolescencia, donde según Bandura, por ejemplo, está todo lo que implica el aprendizaje social, donde el estudiante llega a la enseñanza media, pero ya llega, ¿cierto?, con una experiencia que implica que él ya trae construcciones mentales y también que él trae ella, traen ciertas creencias. Entonces una colega decía, es importante empezar en primero medio. Claro que es importante empezar lo antes posible porque muchas veces el estudiante viene con unas maneras de reaccionar, de actuar, de moverse, de ser, que son propias de su contexto, ¿no es cierto? Su contexto interaccional, primario en su familia, secundario en la escuela, y ya llega al liceo. Entonces ahí donde, como estamos en este momento de la poda sináptica, como estamos en un momento donde él está revisando todo, y donde el cerebro, ¿cierto?, en su parte frontal va a pasar por largos años donde va a ir madurando y va a ir teniendo la capacidad metacognitiva, la capacidad de ir afianzando sus funciones ejecutivas. Pero ojo, colegas, tenemos que estar atentos, porque el cerebro aún no está mielinizado, no está totalmente maduro. Y ellos experimentan, y ellos toman riesgo, y ellos reaccionan, y es posible que tengan muchos, ¿cierto?, estos secuestros emocionales, y nosotros a lo mejor desde nuestra postura de adulto, decir, pero ¿cómo? No te puedes controlar, tú ya eres grande. No, es que específicamente no tiene quizás la capacidad de ese control de impulso, y eso es lo que hay que trabajar. Entonces aquí, todos estos programas que podemos hacer de desarrollo de habilidades socioemocionales en estas etapas lo más temprana posible, van a incidir en un mayor y mejor, ¿cierto?, maduración de estas funciones ejecutivas, mielinización del cerebro, pero muchas veces nosotros los tenemos que acompañar, en todo este proceso los tenemos que acompañar y los tenemos que proteger. No podemos decir, ¿cómo? Tú no mides consecuencias. También vamos a encontrar en la plataforma a un biólogo, vamos a encontrar, qué sé yo, que él nos va a explicar un poco más de este tema, pero este tema también es importante trabajarlo con los estudiantes para que ellos tomen de alguna manera una cierta conciencia, lo que no asegura que el día de mañana él se arriesgue haciendo algo que, bueno, estábamos con los amigos, entonces, bueno, la situación me llevó a esto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también el programa Construye te toma en cuenta todos estos aportes y toma en cuenta los planteamientos de Bandura sobre el aprendizaje social
y sobre todo también tome en cuenta las etapas. Y esto con Celeste decidimos trabajarlo hoy día, explicitarlo aún más, lo habíamos visto en la segunda sesión parece, pero queríamos explicitarlo más porque nuestra colega Olga nos dijo, bueno, pero esto no es tan simple. No es que yo voy a enseñar las habilidades socioemocionales y bueno, pasé yo la materia y el niño aprendió o no aprendió, sino que hay toda una complejidad de acuerdo a la trayectoria, a la personalidad, a las condiciones que viene este niño joven, y cómo se ha ido generando esta conducta que tiene hoy día. Entonces, el modelo Contrúyete toma en cuenta el modelo transteórico de Prochaska y dice, tenemos aquí unas etapas para llegar al cambio. No es tan así como que yo voy a conversar una lección del programa Contrúyete y esto va a quedar como se van a producir inmediatamente la sinapsis. Todos nosotros sabemos que la sinapsis y estas redes Hebbianas, redes neuronales, se producen con la repetición y cómo enfrentar, ¿cierto?, en distintas situaciones para poder ya ir adquiriendo un aprendizaje determinado. Miremos un poquito. En este enfoque, que es un enfoque que se usa mucho en el tratamiento de las adicciones, vamos a pensar en fumar. Fumar. Primero yo fumo, y puedo fumar mucho, pero yo no tengo ninguna intención de llevar a cabo ninguna acción dentro de los próximos meses. Yo estoy en una contemplación, sí, yo fumo. Estoy ahí, como en una precontemplación de esta situación. Sí sé que me hace mal, pero bueno, no sé, me gusta fumar y fumo. No hay una conciencia, no, estoy ahí nomás. Sé que lo hago. Después viene una contemplación. Yo ya, según lo que plantea este autor, ya empiezo a mirar un poquito como el observador, ¿no? Me empiezo a mirar y puedo decir, existe, sí, en realidad yo debiera dejar de fumar porque yo sé, estoy consciente que me hace mal. Claro, yo sé sé por qué fumo. A lo mejor me siento solo, a lo mejor porque me gusta, bueno, me gusta echar humo. Sé las ventajas, las desventajas, y sé las posibles estrategias con que yo podría superar esta conducta, pero yo lo tengo como en un estado de contemplación. No, sí, espérate, yo en algún momento yo voy a dejar de fumar. Piénsenlo ustedes no solamente en esto, piénsenlo en droga, alcohol, pero también piénsenlo en conductas como el control de pulso. No, profe, si yo me doy cuenta, si yo sé que no debo, pero no sé qué me pasa y ¡pah! Que le doy el combo. O no sé, porque es que me viene la rabia y le mandé el par de garabatos. O tiré la silla por allá. ¿Cuántas veces eso nos ha pasado? Entonces, puede que tenga una mirada de contemplación de la situación, ¿no? Y se comprometa. Y uno firma el compromiso de que va a cambiar. Y uno lo llama, bueno, ¿y qué pasó? Señorita, es que no sé qué, pero yo le prometo que estamos ahí trabajando con nuestros jóvenes. Después, cierto, ya viene una etapa de preparación, ya cuando de alguna manera se ya pretende llevar a cabo alguna de acción que tenga que ver con el cambio y ha tomado, digamos, algunos pasos en esa dirección. Sabe, profe, yo me di cuenta que yo solo no voy a poder. O uno dice a la otra, oye amiga, sabes que quiero dejar de fumar, pero me di cuenta que no puedo sola, entonces, ¿por qué no eres mi pulga en la oreja? O lo mismo pasa, si pasa con nosotros, imaginen cómo pasará con los jóvenes. Entonces necesitamos esta red de apoyo para tener como decir, sí, yo quiero cambiar, pero necesito tener confianza, yo sé que puedo, pero también necesito a lo mejor una red de apoyo. Y luego ya voy a la acción, ¿no? Entonces, a la acción voy pasando cuando yo ya he tomado cambios, he hecho cambios,
pero son cambios que no van más de 6 meses, me han acompañado y ahí yo podría en algún momento caer nuevamente, ¿no? Si fue un solo cigarrito nomás. ¿Ah? O no, yo ya no hago esto, pero esta vez fue una ocasión. Y después ya tenemos una etapa, dice este autor, ¿cierto? Donde ya pasamos a la acción y a mantener esa acción. Y mantener esa acción implica que yo ya llevo 6 meses o más, ¿cierto? Que mantengo la conducta y que sigo teniendo, por supuesto, el incentivo y el apoyo de una comunidad que me ayuda a cambiar, ¿no? Puede ser un entorno de amigos, no lo pensemos solamente en cosas complicadas como el alcohol, la droga, sino que también en el desarrollo de habilidades sociales. Mira, ¿sabes qué? Yo cuando estoy conversando con la gente, yo me di cuenta de que yo estoy pensando, ¿y qué me va a decir? ¿Y qué le voy a contestar? Pero yo ya llevo como 6 meses, ¿cierto? En que yo estoy haciendo una escucha verdaderamente atenta, porque estoy aprendiendo esta conducta. Eso también puede ser con situaciones que tienen que ver con las habilidades socioemocionales, ¿no? Con todos los cambios. Y finalmente es cuando ya, ¿cierto? La etapa que da como terminación a esto, es cuando ya yo ya tengo la confianza. No, yo ya probé que esto es mejor para mí y voy a mantener este comportamiento porque me hace sentir bien, me realiza, me siento bien conmigo misma y no tengo ninguna intención de abandonar. No, ya no quiero fumar más o no quiero volver a esa escucha donde yo estaba viendo qué le digo al otro para convencerlo. No, ya quiero deshacerme de eso. O no quiero volver al hábito, a este hábito viejo, sino que ya yo me transformé, yo ya probé y degusté que esto que estoy experimentando ahora es mejor que antes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay tiempo, bueno, conciencia, tiempo, y ahí es justamente donde nosotros, los educadores, tenemos un rol fundamental como agentes de cambio, como agentes de resiliencia también, para poder ir dando los apoyos que se requiere para que nuestros jóvenes, ¿cierto?, puedan cambiar, y a la vez, a veces también entre nosotros mismos. Entonces, me gustaría que, esto lo habíamos visto la otra vez también, pero ¿con qué nos quedamos de lo que estamos conversando? ¿Qué nos dice? ¿Cómo nosotros estamos haciendo nuestra gestión respecto de esto? Con un estudiante que está viviendo una poda cerebral, con un estudiante que está, yo diría, con impedimentos biológicos para medir consecuencias porque no está mielinizado su cerebro, ¿no? Entonces nosotros decimos, pero pucha, yo tengo que pensar por ti. Sí, en el adolescente muchas veces los adultos tienen que pensar porque necesitan mucha protección, acompañamiento, guiarlos. Y justamente ahí es cuando los papás dicen, pero si este chico ya está grande. Nosotros mismos a veces hacemos eso con nuestros propios hijos. Me callo para que ustedes me comenten cómo incorporamos esto también que nos estamos conversando. ¿Qué impresiones? ¿Cómo se ve esto en el colegio, en el liceo? Incorporamos la neurociencia, los aportes, incorporamos esta mirada que el cambio no es porque yo firmé un compromiso. Si el alumno te va a firmar muchos compromisos, pero no tiene a lo mejor esa capacidad ejecutiva para cumplir como nosotros esperamos, porque les ponemos un poco la vara como si fueran adultos. ¿Qué dicen ustedes? A ver, yo pienso que las conductas se pueden modificar en los niños y en los jóvenes cuando esta es como reiteradamente es como un Padre Nuestro. O sea, por favor, tú lo puedes hacer, tú eres capaz, y todos los días.
yo hice un experimento y, digamos, no lo logré terminar porque justo tuve un accidente en la sala de clase. Por eso que ahora estoy con las alumnas más grandes, porque yo tuve un accidente, me cayó estaba haciendo clase, arriba del pizarrón estaba el telón del data, y lo bajé, se devolvió, se desprendió la muralla y me cayó en la cabeza. Wow. Entonces quedé con un TEC cerrado y eso me quedé con problemas al oído derecho y tengo problemas de vértigo. Entonces parece que cuando hay demasiada bulla, mucho ruido, sobre todo con los chiquititos, pierdo la estabilidad, el equilibrio. Entonces por eso me cambiaron a las alumnas más grandes, y porque son más controlables. Entonces yo lo hice como 3 años seguidos. Hice una oración con los mismos niños, la hago el primer mes de clase, donde yo colocaba: yo soy un niño o niña inteligente, educada, cariñosa, respetuosa, me gusta venir al colegio, quiero aprender, puras cosas positivas, todo positivo. Y esto lo leía todas las mañanas, como que ellos eran capaces, todo era y cuando finalizaba mi clase, lo colocaba otro, les decía: todo lo que aprendí lo voy a compartir con mi papá, con mi mamá, les voy a contar, todo eso. Y la verdad de las cosas de que cuando estábamos en clase y decía uno: tía, pero yo no puedo, y entonces otro le decía: no, si nosotros podemos y lo vamos a lograr. Entonces, esa oración, digamos, de cosas positivas, con el grupo de curso, con estos chicos de kinder, a mí me resultaba. Pero era esa conducta de cambiarla positivamente, que eran ordenados, que eran respetuosos. Y esto yo lo pretendía y decía a las colegas que siguieran los de primero, o sea, se llevaban la oración que con ellos la habíamos armado, la colocábamos y ellos ya sabían. Y de hecho, me comentaba la profesora en primero, me decía: llegaron pero súper bien, excelente, y trabajaban así, pero súper bien. Pero eso es eso, el apoyo constante al alumno. Exacto, porque tú estás haciendo ahí, tu experiencia tiene que ver, ¿cierto?, con este cambio primero el cambio de la narrativa, ¿no? En vez de decir que es desordenado, que son malos, no sé qué, usted está haciendo un cambio de narrativa diciendo que son, que pueden, etcétera. Todo un trabajo de autoafirmación personal del niño o el joven, que, cierto, va en la convivencia y en lo cotidiano, va haciendo que, cierto, se produzca esa idea de, fíjate que 2 cosas: una, convencerse que pueden ellos, cada uno, pero cuando el otro te dice no puedo, el resto le dice no, si vamos a poder. O sea, también hay una dimensión de comunidad, de algo colectivo. Gracias, Nidia. ¿Alguna otra experiencia respecto de cómo hacemos este trabajo en nuestros liceos? Si consideramos estos elementos, ¿qué estamos haciendo? ¿Ivonne? ¿Sí? Mira, yo creo que también tenemos un poco que deconstruir para llegar a la acción. ¿Ya? Es súper importante. Yo tuve hace como 2 años atrás un tercero y un cuarto medio de jefatura, y trabajé mucho lo que era la autorregulación, que no era como bienvenido, entre comillas, dentro del liceo, con la estructura que lleva el estar ahí, ya, como la normativa. Y creo que, claro, o sea, si tú estás inserta dentro de un lugar donde hay ciertas normativas y hay que cumplir,
va a costar mucho que si tú llevas algo nuevo que quieres deconstruir para volver a construir un aprendizaje, las emociones, los sentimientos, el demostrarlos de diferente manera, cuesta para el resto de los otros colegas aceptar esta nueva manera, ¿ya? Y ahí a lo mejor volvemos a lo que estábamos pasando, la estabilidad, que a lo mejor en algunas personas es más viable y no realizar el cambio. La deconstrucción yo creo que es importante hoy en día, ya no solamente en el tema emocional, sino que en muchos temas sociales. Y creo que es muy importante que lo podamos entender nosotros de esa manera, de cómo lograr una deconstrucción social, porque tiene que ver con lo que tú estabas planteando recién, de estos como pilares del dejar de fumar, ¿ya? Que uno decae, que después vuelve hasta que llegamos a una acción comunitaria y tal vez a nivel país o a nivel social. Entonces, es importante que nosotros tengamos primero esta experiencia de cómo poder deconstruir para poder volver a construir y llevar a la acción. Así es. Y como... Por eso yo decía que esto tenía que partir desde primero medio. Tienes toda la razón, y tiene que partir también con la reflexión del equipo completo respecto de Sí. por qué hacer una educación integral que implique desarrollar las habilidades socioemocionales. Porque a lo mejor el estilo de gestión, de convivencia, el estilo mismo es más de la estabilidad, y a lo mejor ese es el modo en que la mayoría de esa comunidad está bien. Y entonces de repente viene un innovador y los quiere llevar hacia al mundo de la flexibilidad, y los demás van a desestabilizarse, ¿no es cierto? Y van a poner ruidos, les va a hacer ruido todo esto, pero hoy día lo que tenemos a favor es que hay una política de convivencia, hay una política de país que está diciendo tenemos que avanzar hacia, ¿cierto?, el desarrollo de habilidades socioemocionales, a todas estas competencias desarrollarlas, porque de alguna manera, ¿cierto?, tenemos que hacer la educación integral, pero también tenemos que tener mejores sociedades más pacíficas, más justas, etcétera, y todo esto más sostenible, y todo esto tiene que ver con que parece que estamos dejando un área muy importante como fuera, ¿no es cierto? Los pilares de la educación. Sí. Parece que el ser y el convivir, como que no le hemos dado mucho. Tienes toda la razón en lo que tú planteas. Señora Ivonne. Un poco lo que decía Nidia también. Disculpen, un poco lo que decía Nidia también, que ella trabajaba con kinder y que hacía este tema de la oración, que después cuando los niños entran a primero se pierde. El kinder es muy de emociones, de convivencia, de abrazo, de apapacho, de estar ahí atento a cada uno de ellos y de ellas. Pero después avanzan los profesores con lo que es el currículum, las horas, que hay que pasar la materia, y nos olvidamos de esto, nos olvidamos de las emociones, de cómo poder enseñarlas a través, no sé si enseñarlas, pero sí como irlas rescatando un poco de cada ser, porque no todas las personas son, las demuestran, porque muchas veces en la casa también nos prohíben un poco el no llores, los niños, y ahí volvemos a un tema de género que es social y que es gigante hoy en día, entonces hay que tener ojo y hay que tener cuidado. Y solamente decir que desde este punto de vista nos vemos muy desafiados de acuerdo a los modelos de gestión, ¿no es cierto?, que son un aprendizaje, el aprendizaje, por ejemplo, todo lo que hemos visto del trabajo colaborativo, de la habilidad de la colaboración, es que hemos estado educados y hemos vivido en un sistema de competencia, competitivo, digamos,
Entonces también estamos como transitando todos, ¿no? Pero lo que yo sí les quiero decir que yo veo en el tránsito que yo voy haciendo en mi experiencia de acompañamiento colegio, es una tremenda soledad de los jóvenes que uno dice los acompaño, pero los acompaño en cuanto a este joven muchas veces sea funcional a lo que yo quiero que sea como estudiante. No muchas veces, en realidad, aceptando el mundo interno, el mundo emocional o todo lo que el joven tiene, ¿no es cierto? Y porque a lo mejor tampoco nuestra formación inicial nos dio los elementos. Perdón, Rodrigo, usted quiere hablar. Ah, sí, no es corto. Lo que pasa es que en el liceo nuestro, que es técnico profesional, ¿cierto? Se da una realidad que tiene que ver con el cómo se visten los jóvenes. Por ejemplo, estamos siempre preocupados en las reuniones de consejo de que tal uniforme, este uniforme sí, no, los chicos quieren este uniforme, otros no quieren, y sin embargo cuando llega el primer día de clase, los chicos llegan vestidos con un pantalón como quieren, con una forma del pelo como quieren, y sin embargo nosotros se seguimos dando vuelta a que el uniforme, pero que sí es un liceo inclusivo. Entonces yo digo, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un liceo inclusivo o no es un liceo inclusivo? Y eso tiene que ver con que, ¿qué me importa a mí cómo venga el joven? En mi forma de ver. ¿Qué tiene que ver eso con el joven? Si el joven cuando vaya al taller, él solo se tiene que amarrar el pelo, solo se tiene que sacar el aro, el piercing y entrar, ¿por qué? Porque es un área de trabajo y él tiene que trabajar y funcionar con las reglas que existen en ese taller. Que el joven venga como quiera con el pelo salmón verde, me da lo mismo. Entonces nosotros estamos ocultando, tapando el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque no queremos mandar un joven al mercado laboral que use piercing y que use un tatuaje. Eso no tiene ninguna importancia porque el día de mañana va a haber un cajero bancario que se le va a ver el piercing y se le va a ver digamos, el tatuaje, y eso no tiene ninguna importancia. Lo que importa es la persona. Entonces todos queremos inclusión, pero nadie quiere ver la realidad. Eso. Gracias, gracias. ¿Alguna opinión más para seguir? Porque en el fondo todo esto da para bastante tiempo de conversación, pero sí volvamos a tomar en cuenta que hay este movimiento hacia la estabilidad, hacia la flexibilidad, apertura, va siempre jugándose también en las relaciones, en las interacciones. El uniforme, por ejemplo, como dice Rodrigo, y el corte regular corto, por ejemplo, es una tendencia a mantener la estabilidad, ¿no es cierto? Como un poquito estamos controlando más la situación cuando todos están uniformados, y a lo mejor puede ser discutible, deconstruir, hablaba la colega, claro que tenemos que tener muchos diálogos para deconstruir esta educación, para que sea una educación que les hable realmente a los estudiantes. Y en este sentido, cuando abarcamos el tema socioemocional, vamos a entrar en esas conversaciones que son realmente desafiantes, pero muy constructivas. Bien, vamos a continuar con esta sesión porque hoy día vamos a... Todo esto está bien, hemos tratado con Celeste que esté bien articulado, porque vamos a hablar ahora de la dimensión elígete. Y nosotros pusimos elígete con perseverancia. Y pusimos esa frase, ¿cierto?, que dice, incluso si supiera, perdón, que mañana el mundo se haría añicos, aún plantaría, ¿cierto?, plantaría mi manzano, ¿ya? Entonces, de Martin Luther King, como para motivarnos y conversar. Sabemos que estamos en el modelo simplificado, que lo estamos conociendo, que lo estamos aprendiendo, para tener una base para empezar a trabajar en nuestras comunidades educativas, un plan de desarrollo socioemocional que va a ser inicial. Sin embargo, ya vimos que con la bitácora, que con todo lo que el ministerio también nos está en el fondo acompañando con todos estos instrumentos y todos estos webinars y todo lo que nos está dando, no es una opción. Y además tampoco queremos que sea una opción, si sabemos que tenemos que hacerlo, ¿no? Y yo diría que nosotros hemos estado en este taller transitando
empezamos con las inteligencias múltiples. Entonces nosotros estamos trabajando, empezamos con Gardner, ¿cierto? La inteligencia intrapersonal, ¿no? Asociada, ¿cierto?, al conócete, y la inteligencia interpersonal con el relaciónate, y ahora ya vamos a mirar, ¿cierto?, esta otra habilidad. Día 1. Feliz en mi clase de guitarra. La música es mi pasión. Día 2. Espectacular. Día 3. Llegué tarde, pero la disfruté mucho. Día 4. Falté. Día 5. Está muy difícil. Día 6. Empiezo el año que viene. Adivina, buen adivinador. Entonces estamos hablando de la... Pongámosle nombre. ¿De qué habilidad Voluntad. socioemocional? Perseverancia. Perseverancia. Voluntad, ¿cierto? perseverancia. Voluntad, perseverancia. Y nosotros, ¿cierto?, vamos a ver que desde el enfoque del programa Contrúyete, la perseverancia, ¿cierto?, o persistencia es la habilidad que nos permite mantener la constancia y esforzarnos para alcanzar nuestras metas, a pesar de los inconvenientes. Y en el programa Contrúyete, ¿cierto?, cuando ustedes ya revisen el cuadernillo, como lo hacen cada semana, y yo espero que lo hagan, ustedes van viendo el cuadernillo del estudiante o el cuaderno, las orientaciones que se le dan a los docentes, y vamos viendo que nos van a llevar a hablar sobre metas significativas. Cada uno de estos conceptos, cada uno de estos elementos son conceptos claves que están asociados a la perseverancia. Tener una meta significativa, ¿no es cierto?, que tiene ciertas condiciones para que sea una meta significativa y realmente me lleven a la motivación. Pero además necesito una planeación para llegar a esa meta. Y tener esta mentalidad de crecimiento en el sentido de que creer que efectivamente, ¿cierto?, hay aspectos de mi personalidad que yo puedo desarrollar que me vayan poco a poco llevando al logro de lo que efectivamente quiero alcanzar. Que en este camino yo tengo aliados. Aquí usan este concepto de aliados. Y dicen, no necesariamente tiene que ser tu familia, ¿no? Tienes aliados para lograr tus metas. También está incorporado el sentido de que pertenezco a una comunidad, ¿no es cierto?, donde encuentro mis aliados a lo mejor, en un sentido de pertenencia social, que para lograr todo esto también tengo que tener un pensamiento flexible, pero que también tengo que tener cierto autocontrol, por ejemplo, de la atención, para mantenerme en la perseverancia, para mantenerme en ese foco de lo que yo quiero lograr, que, bueno, si no lo logré a la primera, tengo que aprender de este fracaso. El programa Construye usa estos conceptos de aprender del fracaso. Yo personalmente, colegas, no estoy de acuerdo porque no creo que hay fracaso. Hay intentos que fueron errados, pero que uno puede seguir aprendiendo a partir de ello. Yo hace tiempo abandoné el tema de que fracasar, ¿qué es fracasar? Si el error es parte del aprendizaje. Pero en este sentido también está trabajado, en todo caso, desde el programa de Contrúyete, pero tienen este concepto de aprender del fracaso, aprender del error, en el fondo aprender de este intento que no me resultó, pero tener la tolerancia, ¿cierto?, a que yo voy a intentarlo de nuevo, voy a buscar la alternativa, voy a vislumbrar distintas alternativas y voy a sobrellevar esta adversidad de manera tal, ¿cierto?, con este pensamiento flexible, que en el fondo poco a poco, en la perseverancia, voy a ir construyendo ese escenario que estoy dibujando, que estoy visualizando para mí, para los míos, para mi comunidad, para mi país, etcétera. O sea, entonces, pero hay que tener
aquí sí que entra mucho cuando uno tiene que perseguir una meta, entra mucho esto de la resolución, ¿no? Este movimiento de decir, hacia allá voy, a lo mejor lento, a lo mejor no con la rapidez que yo quisiera, pero yo me focalizo, hacia allá estoy. Entonces, esta habilidad de la perseverancia, si ustedes recorren el cuaderno de trabajo del estudiante, se van a dar cuenta que hay una serie de estrategias que son muy amables y muy cercanas a los jóvenes para trabajar estas temáticas de una manera que ellos vayan reflexionando, y nosotros estamos hablando anteriormente que cuando ya vuelvan y se integren, ojalá desde primero medio, como dice la colega, lo hagan en forma con trabajo colaborativo, con aprendizaje recíproco, que se vaya construyendo junto con ellos y no, ¿cierto?, como una enseñanza frontal o donde uno se va a parar frente a ellos, no como un facilitador, sino que como más bien el que sabe y ellos no saben. Seguramente ustedes tienen muchos estudiantes que nos dan cátedra de lo que es perseverancia. Por lo menos yo he conocido muchos estudiantes jóvenes y niños incluso, que han tenido que resistir situaciones familiares y de vida que les ha hecho crecer en esto de perseverancia y resiliencia. Entonces, esta nueva habilidad se va relacionando con lo que estamos hablando. Estamos hablando de cambio, estamos hablando de transformación, estamos hablando de que ustedes la estamos invitando a que ustedes hagan un plan de un primer intento, ¿cierto?, de estructurar, mirar una necesidad en sus colegios, en su liceo, y decir, bueno, nosotros vamos a aportar aquí, en este espacio. A lo mejor no van a hacer el programa para todo el liceo, no, pero ¿dónde está la necesidad? ¿Qué es lo que visualizo que hay que mejorar? Y yo con todos estos elementos voy a ser perseverante. Y, ¿cierto?, voy a lograr junto con algún colega, 1 o 2 colegas, voy a lograr llegar adelante con este plan. Esa es la experiencia que les invitamos con Celeste a desarrollar. Una experiencia de perseverar, y a lo mejor Celeste o yo le va a decir, no, mira, esto no, este objetivo está mal, o esto está otro, que sabéis que no tiene ni una articulación esto con este otro. Entonces, ¿cómo se persevera? Oye, que pensaba que es la Celeste, que pensaba que es Ivonne. No, vamos a ir y vamos a construir. No, pero es que sabe que el director o nadie nos toma en cuenta, a lo mejor estoy poniendo en el peor escenario. O a lo mejor todos nos dicen que sí, pero en el constante, en el construir, en el papel, en el diseñar, nadie nos apoya. Entonces, yo quisiera en este momento como que ustedes pudieran, en el fondo, tomar en cuenta esta habilidad de la perseverancia, que la vamos a aplicar ahora, ¿cierto?, a nuestro plan, a esto que ya estamos iniciando como plan. Y como dice Claudia Plasencia, que es una de las deportistas que citan en uno de los cuadernillos del Contrúyete, que dice que elaborar proyectos es fácil, iniciarlos también. Lo difícil es mantenerlos y soportar el esfuerzo. Y ahí hay que tener postura, hay que tener cuerpo, ¿no? Hay que poner ahí una actitud, porque yo no puedo ir con una actitud de flexibilidad, porque tampoco puedo hacer cambiar el mundo en un día. Pero tengo que tener una resolución y también una flexibilidad para ver qué estrategia, cómo lo voy a hacer, etc. Quiero contarles que de lo que yo recogí, de lo que estaba en la plataforma esta mañana, habían 2 experiencias. Una del Colegio Panal de Quilpué
y otra de el Liceo Técnico de Valparaíso. Esto es lo que había en ese momento. Entonces, las colegas acá del Colegio Panal de Quilpué decían que cómo visualizaban ellas, cómo visualizaban lo que había que mejorar en este ámbito del desarrollo de las habilidades socioemocionales. Ellas decían que había que establecer medidas formativas frente al incumplimiento de la norma, cambiando así como de la sanción punitiva a algo formativo, haciendo hincapié en un cambio que surja desde una necesidad efectiva por parte del estudiante. O sea, es abandonar el modelo, quizá leo yo, normativo correctivo, sino que entregar los elementos para que el alumno sea protagonista también de por qué estas normas y esto que necesitamos convivir con ciertas normas, etc. ¿Qué podemos hacer ahí? Ellas dicen que cuentan en el fondo con el equipo de convivencia escolar, dupla psicosocial, los tutores, los profesores de asignatura, estudiantes, los apoderados, pero si cuentan con todo esto, van a hacer un plan fantástico. Aquí lo importante, colegas, es que ustedes realmente cuenten y pongan acá la gente que efectivamente se va a sentar con ustedes en algún momento a diseñar acotadamente un plan, pero que sea realmente pertinente, acotado a lo que ustedes efectivamente puedan medir, puedan evaluar, que sí resultó y se hizo y se resultó, y eso va a ser muy gratificante para ustedes. En el otro colegio, las colegas dicen que se active la orientación vocacional desde primeros medios, desde el departamento MESE y de orientación. Aquí como que yo veo que del escrito se están dejando un poquito afuera ella, y como que este departamento va a hacer esto. Eso es lo que leo en el texto. Y también dice que cuentan con PIE, con MESE, Nosotros lo que nos preguntamos con Celeste fue, en el fondo, ¿realmente están contando con estas personas? ¿Ustedes tienen la expectativa de que estas personas las van a apoyar o ya hicieron conversaciones? Lo dejo como una pregunta abierta, porque ahora le cedo la palabra a mi colega Celeste, que también va a dar su apreciación sobre el tema. Bueno, yo quería comentarles brevemente, antes de comentarles los desafíos, el tema del cambio, que es muy importante. Lo fundamental en un proceso de cambio, y esto no se le tiene que tatuar en alguna parte, es que el cambio no se puede imponer. Y esa es como una premisa básica. Nadie puede obligar a otro a cambiar. Como decía recién Ivonne en este trabajo, el cambio debe nacer desde los propios intereses de las personas que trabajan allí, ya sea desde los profesores, desde los estudiantes, porque sí les hace sentido hacer algo diferente. Pero cuando uno cree que algo puede ser importante para cambiar, como docente o como guía de este proceso, lo que puede hacer es primero convencer a los otros de que es muy importante o de que es muy valioso hacer este aporte. Entonces, tal vez los procesos de sensibilización previos al cambio son muy importantes para sostener, para que se realice un cambio real, ¿cierto? Pero tienen que ser pequeños, no se deben imponer, pero se puede convencer a la gente de que es importante. Y ahí vienen otros temas como la persuasión, ¿no? De que uno en el fondo le echa la culpa al otro, de que tuvo una muy buena idea, pero la idea siempre fue de un equipo reducido, de una persona en particular, pero da lo mismo eso. Lo importante es el beneficio mayor. Lo otro que quería comentarle es que me acordé en la primera clase que nosotros alguien dijo por ahí, este es un curso diferente porque nos invita a relajarnos, nos invita a pensar en uno mismo, ¿sí? Pero el relajarse en el curso no es sinónimo de ser irresponsable. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque aquí hay algunas actividades que sí hay que hacer. Este es un curso que nos vemos una vez a la semana, lamentablemente, no es presencial,
y la única manera que tenemos nosotros de saber qué está pasando en sus mentes, en sus corazones, en sus reflexiones, es a través de las bitácoras. Me preguntaban por ahí en correos también, las bitácoras no son instrumentos o no son medios de conversación que sean evaluados. Uno no puede evaluar la reflexión del otro. Sirve para que Ivonne y yo tengamos una mirada de lo que está pasando, cómo han ido avanzando. En cada semana hay un espacio para subir la bitácora, no son bitácoras distintas. Es la misma que va como avanzando en la medida que ustedes van reflexionando. Y es muy importante para nosotros. Esa es la manera que nosotros podemos ver. Y la manera que ustedes pueden ver lo que está pasando en el curso es a través de los foros. Si no comentan nada en el foro es como que no está pasando nada. Por eso que es muy importante, porque no tenemos otro medio para comunicarnos. Entonces es muy importante que puedan participar en los foros para que todos ustedes como comunidad sepan qué está pasando con ustedes y enviar a lo menos una bitácora para saber cómo va aumentando la reflexión y poder mirar este camino. Ustedes la pueden subir en la semana que quieran, nosotros estamos mirando eso. Y lo otro es el tema de los trabajos, que eso sí es lo que en el fondo tiene, no es una calificación, pero sí es algo que nosotros vamos a retroalimentar, vamos a mirar y vamos a ayudarlos en cómo ir avanzando. La próxima semana les vamos a subir una rúbrica de cómo nosotros vamos a ir mirando, pero en general se trata de que exista coherencia en lo que usted está escribiendo. Muchas veces la dificultad más grande es poner en el papel lo que está pensando. Lo que está pensando está súper bien, pero no está comunicando. Entonces usted quiere convencer a otro de que este proyecto es bueno, con palabras simples, con una planificación breve. Entonces en eso le vamos a ayudar nosotros, que haya consistencia en todo el proceso. Entonces ahora pusimos al revés, ¿no? El primer desafío de la semana va a ser mirar este plan, mirar las partes que tienen que ver con el planteamiento del objetivo, que para muchos puede ser muy fácil, pero para otros les puede costar bastante, decir quiénes son los destinatarios del proyecto y hacer una breve descripción de las etapas 1, 2 y 3. ¿Cuáles son las etapas 1, 2 y 3? La 1 será de la preparación, de lo que tenemos que hacer, de las acciones para preparar el proyecto. La etapa 2 será de qué voy a hacer cuando lo implemente, y la etapa 3, lo que decía Ivonne, qué voy a hacer para evaluar este proyecto. Voy a hacer una encuesta de satisfacción a las personas que fueron los destinatarios, o voy a hacer una conversación entre nosotros. ¿Cómo voy a tantear si llegamos a la meta o no llegamos a la meta, si cumplimos o no? Entonces, por lo tanto, los objetivos en ese sentido no pueden ser muy grandes, no crean grandes objetivos ni grandes textos, porque menos siempre es más. Entonces, ese es el primer desafío, el trabajo que vamos a hacer con el plan. El segundo desafío de la semana va a ser volver al ejercicio del momento de bienestar, o conócete, no. El primer momento que tuvimos, que tiene que ver con el movimiento, allí hay un video de una persona que nos explica y profundiza un poco más el tema, y los vamos a invitar ahí a dar su opinión en el foro, qué les parece, cómo lo piensan, qué está pasando con ustedes ahí con ese video. Y lo tercero es lo que estaba hablando ahora Ivonne, que es profundizar en el tema de la perseverancia, y ahí los vamos a invitar a mirar algunos documentos para profundizar en este tema a través de lo que el Construyete nos ha ido mostrando. Entonces, eso. Primero, invitarlos a participar. Hay gente que ha estado presente aquí, hay personas que han estado presentes en el webinar, como decimos, pero no han entrado a la plataforma. Puede ser que eso sea porque el compañero le está hablando con alguien más, o alguien más está entrando por ello, puede ser esa la razón. Pero si no es la razón, los invito a entrar. Si tienen problemas con la plataforma, con el acceso, háganos llegar, háganos saber lo que está pasando con ustedes para poder apoyarlos. Ese es como el sentido un poquito. Eso, Ivonne, no sé, ¿quieres decir algo más? Solamente decirles que la intención motiva.
A nosotros nos motiva que ustedes estén conversando con nosotros y que están participando. Pero la acción, colega, es la que transforma. Entonces, vámonos a la acción que va a ser gratificante. Las 2 últimas sesiones que nos quedan, ¿por qué queremos este producto que ustedes lo tengan avanzado? Porque nosotros los vamos a invitar como comunidad de aprendizaje, comunidad profesional de aprendizaje, los vamos a invitar en las 2 últimas sesiones a que ustedes expongan su idea de lo que van a realizar. Entonces, cada equipo va a tener un momento como para que aquí en esta comunidad pueda exponer lo que están pensando hacer y que los demás compañeros y compañeras de esta comunidad puedan retroalimentarle a ustedes, nosotras también, y podamos en el fondo ir nutriéndonos de las ideas de todos, porque detrás de todos nosotros, ¿cierto? Lo importante es que está el joven, la joven, que necesita que le demos una mejor educación respecto de estas habilidades socioemocionales. En todos los ámbitos le tenemos que dar una mejor calidad de educación, en eso estamos todos de acuerdo, pero tenemos que reconocer que estamos al debe respecto de esto, cuando, sobre todo en el ámbito técnico profesional, se nos está diciendo a nivel mundial que en el fondo estos estudiantes que llegan a la educación superior o llegan a la empresa o al lugar de trabajo, están sobre todo teniendo problemas por la falta de desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces ahí nosotros tenemos una bonita experiencia. Y para finalizar, yo quería como mostrarles a ustedes que nosotros, como dentro del plan, nosotros hemos pensado que ustedes tienen todas las posibilidades, o sea, ubiquen una necesidad, un nivel o varios niveles, vean acotadamente, ¿cierto? Si realmente quieren hacer algo para todo el colegio, muy bien, pero a lo mejor lo van a hacer para terceros y cuartos, o a lo mejor lo van a hacer específicamente para un nivel. Y cuando nos digan en el formato que ustedes que cuenten realmente con, porque ya se entrevistaron, conversaron con esas personas que realmente sean un apoyo para usted, como dice el programa Contrúyete, un aliado. Ahora, ¿con qué contamos? Contamos con todas las lecciones del programa Contrúyete. Contamos con todos los videos que están ahí disponibles para que podamos como adaptarlos, usarlos. También las ideas que ustedes han generado en los distintos colegios, que puede ser concursos de poesía, cuentos, reportajes sobre la experiencia, videos TikTok, dibujo, pintura, cine, el cine como medio de aprendizaje de las habilidades socioemocionales, lo van a ver en las propuestas que hace Contrúyete también, ¿no es cierto? Ahora, lo importante es que tengamos claro el objetivo que queremos lograr y la modalidad. Si ese plan va a ser, estamos pensando que hacer una parte remota, o a través de guía, o a través de unas cápsulas, o a través de, ya no va a hacer nada, solamente va a ser cuando vuelvan a clase los estudiantes, pero vayan definiendo. Entonces la idea de nosotros es poder estar en estas 2 semanas, que no quiere decir que porque no nos vamos a ver hasta el 23, no vamos a estarnos comunicando, vamos a estar revisando lo que ya nos mandaron como planes, haciéndole preguntas, etcétera, y que el 23 nos volvemos a encontrar, eso sí, ¿ya? Pero que en el fondo tengan esta disposición. ¿Cuál es esta disposición? ¿Qué disposición? ¿Cómo se llama? Hacia el frente, era hacia el frente. Perseverancia. Resolución. Resolutivo. Resolutivo. Eso, que seamos resolutivos y armemos el plan, pero también a la vez acudamos a la flexibilidad. Flexibilidad. Exacto, porque
porque a lo mejor no lo podemos hacer como hoy, ¿cómo lo hacemos con estas lecciones? Pero si van a estar los chiquillos, creemos y volémonos también. Entonces, transitemos entre una y otra y hagamos de este logro uno comunitario. Así que ahí vamos a comunicarnos para quién va a exponer el día 23. Los planes más avanzados van a exponer el 23, los planes que van a quedar por la segunda vuelta, la última sesión, pero la idea es poder avanzar y construir en comunidad. Así que un gusto, como siempre, de estar. No sé si hay algo más. Los desafíos están todos en la plataforma. No sé si algo más, Celeste. No, de mi parte no. Si tienen alguna duda, escríbanos, no hay problema. Aquí contestamos lo más rápido que se puede. Bueno, invitarlos a danzar entonces, porque ustedes van a darse cuenta que uno puede danzar esas disposiciones corporales, ¿ah? Uno puede danzar, ¿no es cierto? La música tecno es muy buena para Vamos a poner todo esa lo que es música resolución. para resolver. Claro. Hay músicas para la flexibilidad, hay músicas para todos los movimientos, y que tú siempre sepas que tienes que volver al centro. Así que un gusto como siempre, y que estén muy, muy bien y traten de descansar. Les van a dar ese fin de semana larguito, que es 16, jueves, viernes, sábado, ¿no? Oh, No sabe. hay que buscar un momento para parar. Un gusto, colegas, que estén muy, muy Nos vemos bien. la próxima semana. Muchas gracias. Saludo a tu guagua, Fernanda. Ay, Fernanda, que tiene perrito. Ahí Colega, está. nos vemos entonces la próxima vez. Ah. Próximo encuentro. Que estén muy bien. Chao, chao. Bien. Chao. Chao, chao. Chao, chao. No le preguntamos a Chao, que estén bien. Francisca Chao. si quería decir algo. Ah, ahí está. Francisca. No. Nos vemos, dijo. Nos No, no vemos. es ella.